Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Club de Lectura. Saludamos a nuestra compañera Sole Massín. ¿Cómo estás, Sole? Hola, Ro, muy bien, muy contenta de tener hoy a esta invitada en el Club de Lectura. Ya la ven en pantalla, ella es Florencia Canale, es periodista, ha estudiado letras, también fue modelo, pero principalmente es escritora, autora de novelas históricas. Hola, Florencia, muchas gracias por estar hoy en el Club de Lectura. Hola, Flor. Buenas tardes, buenos días, lo que sea. Muchas gracias por invitarme. Y nada, me siento muy honrada por participar de este club. Flor, la primera pregunta va por el lado de un libro que escribiste, Pecadora, y lo hiciste también en tiempos de pandemia, escribir una novela en estos tiempos. ¿Qué diferencia encontraste con hacerlo, no sé, 2019, antes de la pandemia, pre-pandemia, si es que encontraste algunas diferencias, ¿no? Sí, por supuesto que fue en pandemia, y no fue el único en pandemia, porque el libro que publicamos el año pasado, La Libertina, también en algún momento me tocó la pandemia, porque, bueno, digamos, el confinamiento se estableció el 19 de marzo del 2020, ¿no es cierto? Ahí, bueno, yo todavía estaba escribiendo y terminando mi novela anterior, o sea que yo ya vengo con la escritura pandémica con 2 libros, y no sé si encuentro, para mí no es una diferencia, porque yo digamos, la escritura es en general artífice de un confinamiento. Yo estoy bastante guardada en general, leyendo, investigando y escribiendo, o sea que esto, ¿no? Que a mí realmente es como una forma de vida. Yo estoy todo el día, en general, guardada, porque como además publico con bastante continuidad una novela por año, digamos, cuando yo entregué la novela y salió la novela y demás, yo ya empiezo, es más, yo ya estoy buscando material para mi próxima novela, que yo ya sé de qué voy a escribir. Todavía no empecé a escribir, pero ya empecé a leer, ya empecé bueno, a tratar de meterme en ese nuevo mundo, ¿no? Que será mi nueva novela. Bueno, Así que a mí no me afectó. Yo acá Sí. tengo Pecadora, ¿no? Que Sí. cuenta la historia de Camila O'Gorman y es un poco la continuación de tu novela anterior, porque cuenta la historia de la abuela de Camila. Claro. Y bueno, una de las cosas que me sorprendió en las primeras páginas es que por supuesto, hay mucho contexto histórico y ya arranca con el derrocamiento de Dorrego. Y mi pregunta es, ¿cómo elegís a tus personajes? Digo, esas historias que vos querés contar. Tienen que ser vidas muy contradictorias, con un enorme conflicto, digamos. Si son vidas lisas o vidas bastante, ¿no? Sin obstáculos, sin problemas, digamos, si no hay, como yo te dijera, el recorrido del héroe, como en la tragedia griega, ¿no? Esta persona que se cae, se levanta, digamos, y que llega al final. Bueno, no hay ahí nada para contar, ¿no? Tiene que haber mucha contradicción, mucha claro-oscuro, ¿no es cierto? Y en el caso bueno, de Camila O'Gorman, que es la última novela, bueno, yo mientras estaba escribiendo La Libertina, que es la historia de la abuela de Camila, yo ya sabía que la próxima novela iba a ser Camila, no iba a ser Pecadora, porque es la tragedia más espectacular, y no, digamos, por inmensa, ¿no? Del siglo XIX. Es una tragedia con ribetes clásicos griegos a la criolla,
¿no? Es una historia realmente desesperante y desesperada. Entonces, yo ya sabía, ¿no? Que además, aunque nosotros, la mayoría de las personas conozcamos la historia, ¿no? de Camila, porque algunos vimos la película de María Luisa Bemberg, aquella película de hace varios años, varias décadas. Igual es un final anunciado, sabemos todos cómo va a terminar esta novela trágica. De cualquier modo, es, ¿no?, un camino frenético a, bueno, a lo que sabemos que vendrá, pero casi que acompañamos de la mano. A mí escribir esta novela realmente me conmovió y me arrasó de un modo que no me pasó con las otras. Incluso conociendo, digamos, sabiendo todo, ¿no es cierto? Sin embargo, volver a leer sobre esa historia, volver a investigar y hundirme mucho más en lo que había pasado, ¿no? Porque, digamos, la película es 1 hora y media, más o menos, de ese asunto, ¿no? Estos muchachos, la chica y el chico, y el cura, digamos, la chica y el cura que se conocen, que, ¿no?, la tensión sexual, el pecado, la herejía y el fusilamiento, digamos, eso es la película, ¿no? Que no fue poca cosa para aquel momento, la década del 80, la vuelta a la democracia, era realmente una película muy inquietante, y además, ¿no?, la tensión sexual que tenía, era desesperante esa película, pero bueno, yo quería contar más, yo quería saber quiénes eran, quiénes habían sido ellos dos, de dónde venían, y por qué, porque yo le pongo un giro a esta historia, ¿no? Y por qué deciden, no porque ellos decidan, ¿no? Es el gobernador de Buenos Aires, de la Confederación, quien decide que el castigo ejemplar, aunque es reclamado por distintos, digamos, por el padre, por la jerarquía eclesiástica, ¿no? La sociedad estaba pidiendo sangre, era una especie de circo romano esta situación, con dos pobres locos de amor, ¿no es cierto? Eso es lo desesperante, ¿no? Florencia, ahí te escuchaba que mencionabas que yo quería contar más. Y en ese contar más, ¿te pasa que cuando vas a la historia a buscar esos datos, te encontrás con por ahí, che, no encuentro, no hay información, no hay nada? ¿Qué hago? ¿Cómo relleno? ¿Cómo cuento esta laguna histórica que aparece? Eso es tal cual, ¿no? Sabés que hace unos años, en una feria del libro donde el invitado de honor era Barcelona, yo participé de una mesa con 2 escritores catalanes, hablando sobre la novela histórica. Y entonces uno de ellos, uno de los escritores, cuenta una anécdota que él había escrito, una novela sobre un tribuno romano. Y entonces una de las preguntas de las personas era cómo, digamos, cómo era la relación entre la academia, digamos, la historiografía pura y dura, y nosotros, los novelistas históricos, digamos, quienes escribimos novela histórica, cómo es esa relación. Entonces él decía que había, a través de esta novela, había tenido algunos intercambios con historiadores que habían dicho que agradecían enormemente la tarea de los novelistas históricos, las novelistas históricas, porque precisamente llenaban esos pantanos que la historiografía pura y dura no puede llenar. Había contado este novelista que el tribuno había padecido tal o cual enfermedad. Y entonces, cuando le consultan al historiador haciendo cuentas y haciendo investigaciones, se da cuenta que en ese momento esa enfermedad había atravesado, digamos, haciendo, ¿no?, como una especie de cuentas o algoritmos, bueno, aparecía esto. Sí,
y ni te digo con el caso de Camilo Gorman, porque no se ha escrito prácticamente, digamos, no estaba la novela, sí algunas cosas de hace unos años, pero a mí no me, no me calmaban el ansia. Y la historiografía usó esta situación, este acontecimiento, ¿no? Como por el costado, sí, Camilo Gorman, Ladislao Gutiérrez, fusilados, bla, 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 pero nada más, porque además lo había usado también la oposición, este acontecimiento, para destruir a Juan Manuel de Rosas. Pero bueno, yo no cejo, no paro, y bueno, y entonces hay que buscar y hay que insistir, y siempre se encuentra, por ejemplo, yo separé un libro fascinante que usé para mostrarlo, para esta novela, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho buscar libros viejos, muchas veces discontinuados en general, pero no paro y los encuentro cuando puedo, y cuando no cuestan una fortuna, me gusta comprarlos. Entonces hay un libro muy lindo que se llama Memorias del Edecán de Rosas. Miren lo que es este libro. Para mí es como tener, ¿qué les puedo decir? Un anillo de brillantes. Para mí esto es nada, es todo, ¿no? Aquí el edecán de Rosas, al que yo hago referencia, por supuesto, el que estaba al mando de Santos Lugares, Antonino Reyes, célebre, le dedica una parte importantísima a todo el asunto, Camila, porque además después fue, por supuesto, juzgado y cuestionado digamos, porque él estaba al mando de Santos Lugares, que es donde los fusilan a ellos. Aquí es muy interesante escuchar, miren ¿no? Yo les escucho la voz, es una locura, pero no es posible, pero, ¿no es cierto?, de primera mano, un tipo que escribe, ¿no es cierto?, cómo fue ese sumario, o tantas cosas más. Tratar de encontrar los textos que muchas veces han sido publicados. Por ahí no son publicados, ¿no?, ahora en el siglo XXI, pero seguramente atrás en el tiempo están, ¿no?, las correspondencias de los protagonistas. Es muy interesante. Por supuesto, de Rosas tenemos tanto escrito, ¿no? Mucho escrito sobre él, pero además también la correspondencia de Manuelita. Hay un libro muy lindo que se llama Manuelita Rosas, escrito por Carlos Ibarguren de hace muchos años, donde también están la correspondencia de ella ya en Southampton. Es realmente, bueno, es un trabajo denodado que para mí les diría que es fascinante. Es como descubrir América, ¿no? Cuando uno encuentra ese libro donde puede encontrar un dato, donde aparece algo que no encontró en otro sitio y que puede servir, ¿no?, para darle voz, para darle luz, para revelar algo. Para mí es parte importantísima de la escritura de mis novelas, porque mis novelas, la novela histórica, pura y dura, ¿no?, es, digamos, la reconstrucción de aquel momento histórico, de aquellos personajes históricos, realmente que fueron personas, ¿no? No es que yo invento y traigo a tal contexto histórico una historia de amor, de ninguna manera. Son esos, Camilo Gorman existió, Ladislao Gutiérrez, sus padres, Juan Manuel de Rosas. Entonces es un hilo muy delgado que uno no puede realmente quebrar, en mi caso, ¿no es cierto? Entonces, la investigación debe ser a conciencia y sin tener
una locura tal como para inventar, poner y sacar a mi gusto. Por supuesto que después está la novela, que es el género. Entonces, digamos, esto no es una biografía, esto es una novela, está novelada, esa historia está novelada. Y eso hace que seguramente quienes llevamos adelante este género tengamos tantos lectores y lectoras, porque es una lectura amena, porque te revela situaciones históricas, ¿no? Que desconocías, y que no están, digamos, solamente escritas, bueno, una fecha, una batalla o lo que fuere, ¿no? Está todo el costado humano que lo hace tan accesible y que nos interpela de tal modo. Te escuché decir por ahí que el siglo XIX es tu territorio narrativo favorito. ¿Por qué? Porque es todo, porque es el siglo romántico por excelencia, del romanticismo, ¿no? No hablo solamente del juego amoroso, hablo de hombres y mujeres atravesados por ese movimiento artístico, ¿no? Artístico, filosófico, donde, bueno, hombres y mujeres detrás de sus ideales, persiguiéndolos a capa y espada, eh, intentando construir territorios, incluso territorios amorosos, incluso territorios humanos. A mí nada, son personas muy al borde del precipicio, y a mí me gusta eso, ¿no? Estar al borde del precipicio. Florencia, ¿tenés algún personaje favorito de esos bueno, que hiciste en tus libros? Digo, Camilo Borman, no sé, Perichón, Urquiza, porque por ahí te sorprendió, digo, qué sé yo, empezaste a investigar y decías, mira, no era tal como lo tenía en vista, y de repente te enamoraste de un personaje que nada que ver con lo que pensabas. Bueno, me pasó, eso que estás diciendo me pasó con Urquiza, fíjate. Porque yo venía de escribir una trilogía de Rosas, ¿no? Entonces, digamos, Rosas, para quienes me han leído y para quienes me siguen y demás, saben que yo estoy, imagínate, otra vez ahora en Pecadora aparece Rosas, lo tengo, lo tengo aquí al lado, lo tengo muy cerca todo el tiempo. Eh, entonces entrarle a Justo José de Urquiza, su contrincante, su enemigo acérrimo, yo estaba un poquito prejuiciosa, Ujú. no lo voy a negar. A medida que fui leyendo y entrando cada vez más en su personaje, y ese esqueleto, eso puro hueso, empezaba a llenarse de carne, y Justo José empezaba a ser más contundente cada vez, eh, quedé muy atrapada por ese tipo. Me pareció muy también perturbador, ¿no? Interesante, por supuesto repleto de contradicciones también y de cosas oscuras, ¿no? Situaciones más oscuras, pero a mí me interesan esos hombres y mujeres, te diría, que tienen sectores muy lastimados, muy heridos. Y a mí me interesa eso en la vida, te diría. A mí no me interesa eso todo tan luminoso, tan prístino, tan perfecto. A mí me gustan, a mí me gustan las vulnerabilidades, las fragilidades de las personas. Y esto me pasó con Urquiza. Por supuesto, con Camila, que es la última y es la que tengo, y con Ladislao. Me parece que ellos me enseñaron, si algo me enseñaron, es a no ser tan definitiva yo en todo, ¿no? A estar más cerca de la duda, de lo incierto, y no ser tan taxativa, ¿no?
porque bueno, esta historia, ¿no? En todo caso, pienso en Camila, esa jovencita que como una tromba enfrenta todos los poderes, ¿no? Enfrenta la ley del padre, a su padre, enfrenta al gobernador, enfrenta a la iglesia, enfrenta a todos esos hombres. Y va segura y convencida, ¿no? de que eso es el amor y que lo podrá llevar adelante. Bueno, pareciera que la realidad le pega una cachetada, ¿no? Se golpea contra ese paredón que es donde después estará sentada y recibirá esos tiros mortales. Pero que en definitiva yo también me pregunto, porque hacia el final, porque digamos, yo la muestro a ella entregada casi beatamente, como una beata, ¿no? Devotamente, con una devoción mística a la muerte, con cierta alegría. No sé si ustedes leyeron la novela, pero esto es lo que además queda retratado a partir de los hombres que le toman declaración, que la ven a ella. Ella podría haberse salvado, ¿no? Si ella hubiera dicho que ella había sido seducida, ¿no? por este hombre y demás, ella hubiera terminado sus días en el convento viva. Pero de algún modo ella defiende esta emoción, este sentimiento, porque, porque infiero que ese amor que ellos dos vivieron y vivían no podía ser vivido terrenalmente, debía ser vivido en el más allá, ¿no? Junto a Dios, digamos. Esto es porque además ellos siguen siendo religiosos, no es que se enamoran, trascienden su cuerpo y esta situación carnal que viven ¿no? Y desechan lo religioso y desechan su creencia católica y se transforman en dos ateos para poder vivir, entre comillas, sin culpa este amor. Ellos siguen siendo religiosos y muy religiosos. Entonces ahí hay, bueno, ahí está atravesados, son tan atravesados por el misticismo, ¿no es cierto? Quienes hayan leído un poco sobre Santa Teresa, San Agustín, ¿no? Digamos, la creencia mística que es realmente inquietante, bueno, podrá entender lo que les pasó a estos dos chicos, ¿no? Antes mostrabas un libro que te ayudó a construir esta novela. ¿Qué otros libros o qué otras lecturas te ayudaron? Mira, yo leo sin parar eh, y, y saqué un libro que ya lo leí hace muchos años, pero que cada tanto vuelvo y que poco tiene que ver con el pasado, pero tiene que ver con, te diría en un punto con el ejercicio de la escritura y el vínculo con la madre. Vos dirás, ¿qué tiene que ver el vínculo con la madre en esta novela? Porque en todo caso podemos hablar del vínculo con el padre. Sin embargo, esta novela, que yo recomiendo cada vez que puedo, de Delfín de Vigan, Nada se opone a la noche, que habrá que prepararse para leer esta novela, porque se me pone la piel de gallina nuevamente, porque es el vínculo de una hija con su madre, y una madre difícil, muy difícil, pero además después se abre, es un vínculo familiar difícil, de la familia difícil. Pero lo que me gusta de esa novela es que pareciera, ¿no? Que es la historia de esta hija con esta madre, y pareciera que en la superficie es tan, ¿no? Como lisa, tranquila, por abajo uno se queda sin aire. A mí me pasó esto con Pecadora.
iba contando los hechos, ¿no es cierto?, lo que iba pasando históricamente. Camila nace el mismo año que el fusilamiento de Dorrego, después, ¿no?, asume el poder Juan Manuel de Rosas, digamos, el rosismo en Buenos Aires, la iglesia, el poder de la iglesia, esta niña que nace en esta familia, ese vínculo con la abuela, ¿no?, que va tejiendo de a poco una red que uno intuye que no podrá sostenerla, Camila, ¿no es cierto? Y de hecho, para nosotras no la sostiene. Tal vez para ella no la sostuvo, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, por arriba se iban tejiendo algunas cosas y por abajo yo me iba quedando sin aire. A mí me gusta ese tipo de lectura, leo muchísimo, ahora nada, estoy leyendo sobre Bárbara Loden, ¿no? De Nathalie Leger, que es muy interesante también por lo que habla, es una mujer que tiene que escribir una reseña sobre una película, pero es el modo errático y la insatisfacción femenina, digamos. Yo leo vorazmente, yo no puedo estar sin leer, tal vez puedo estar sin escribir, pero yo no puedo estar sin leer. Y me gusta buscar, encontrar, sí, y esto lo aprendí de más grande, hay momentos en los que por ahí algún libro no es para mí y he podido dejarlo. Antes no me pasaba esto, yo hasta el final estoica y culposa, no detenía mi lectura aunque no me gustara. Recuerdo un viaje que yo había hecho a Barcelona y estaba leyendo un libro que me habían regalado. Y entonces me costaba muchísimo, no me interesaba para nada, era un libro así gordo. No me interesaba para nada, no porque los gordos no me interesan, me encantan los libros gordos, pero no voy a decir cuál es porque después si quieren se los puedo decir en secreto, pero para no, qué sé yo. Es de un autor extranjero. Y entonces me acuerdo que conversando con mi hermana le comenté esto y me dijo, pero no, libro que a uno no le gusta, libro que uno deja, abandona porque hay otros tan lindos por leer. O sea que ahí me quité esa culpa y después he dejado incluso libros de autoras importantísimas, los he abandonado porque no era mi momento, no sé qué me pasó, incluso me pasó con una autora muy importante, galardonada con el Nobel, imaginen, lo empecé a leer, unos cuentos me parecieron un plomazo, y después con los años la retomé y me encantó. O sea que esto también puede pasar, ¿no? Flor, la última por mi parte. Ahí veo que mencionaste algunas autoras mujeres y veo también una gran biblioteca detrás. Sí. ¿Estás muy interesada, o capaz que en esta época, puede ser, capaz que antes no, en leer autoras femeninas? Yo leo, eso es algo que siempre, no quiero ser mandona y dedo, pero siempre hago un poco dedo a los lectores varones, ¿no? Les cuesta más leer a autoras mujeres, los varones leen varones. Tal vez sea un prejuicio, pero no tanto. Muchas veces los reto un poco. Y nosotras las mujeres leemos todo. A mí me encanta leer mujeres. Es más, te acabo de mostrar a Delfín de Vigan como una de mis autoras favoritas. Leo, sí, mujeres, no porque sea el momento, en todo caso, de lo femenino, y entonces, no, abogamos por los derechos, entonces, no, a mí me interesa mucho, me interesaron siempre las mujeres, algunas mujeres, ¿no? Digamos, yo no leo mujeres porque son mujeres, sino porque son escritoras extraordinarias, que a mí me interpelan, que a mí ¿no? me despiertan preguntas.
también leo varones, por supuesto, por supuesto. Yo leo todo lo que me guste. Hay algunas cosas que yo no leo que no me interesan, qué sé yo, la investigación periodística no me interesa, los libros de política no me interesan, la autoayuda no me interesa, pero el resto me interesa. La ciencia ficción tampoco, no soy lectora de ciencia ficción, policial un poco menos también. No, a mí me gusta el dolor de panza, a mí me gusta el sufrir, me gustan las grandes historias, ¿no? Y en ese sentido, también yo, para ir cerrando, ¿cuáles otras grandes historias has leído y recomendás? ¿Dentro de la novela histórica o no? Bueno, por supuesto, qué sé yo, a ver, a mí me interesa, a mí me gusta, hablando, porque a veces ni siquiera están las novelas catalogadas como novelas históricas, pero retratan a la perfección aquel momento histórico. A mí me gustan mucho, en general, los autores y autoras ingleses e inglesas, irlandeses también. Virginia Woolf es una autora, una escritora que a mí me gusta mucho, y, y yo recuerdo, es una historia, ¿no? Hace muchos años cuando leí Orlando, y me pasó muy pocas veces, me pasó con esa novela, terminé llorando, no me pregunten por qué, porque me pareció una novela impresionante, es la historia a través del tiempo, de una anticipación y de una vanguardia poco común, es un hombre, digamos, es una mujer, que es un intragénero, va cambiando de género y de siglos, ¿no? Él, la protagonista, podríamos hablar no binario, no lo sé, pero digamos, y esto estoy hablando de antes de mediados del siglo XX. Virginia Woolf es una autora que me gusta mucho, pero también me gusta, por supuesto, estoy pensando en grandes clásicos, Sándor Márai, me gusta Irene Nemirovsky, por lo que estoy diciendo, soy lectora de, de clásicos, me gustan mucho los clásicos, y no estoy, y trato de traer clásicos más a la mano, ¿no? Como Nemirovsky, como Sándor Márai, Virginia Woolf tal vez es un poco más compleja, pero la recomiendo enormemente, y, más actuales, tal vez, recomiendo definitivamente Nada se opone a la noche, y después si quieren seguir con Delfín de Vigan, basado en hechos reales, que puede leerse como una continuación, que se hizo una película también. Después también me gustó mucho un autor noruego, creo que es nórdico, Carlo Benausgaard, que ya hace mucho que no publica, digamos, para hablar de un varón, ¿no? Estoy hablando de tantas mujeres, eh, eh, que escribió Un hombre enamorado, diría que es la visión, eso me interesa, ¿no? La visión de un hombre sobre nosotras, digamos, nosotras las mujeres muchas veces leemos, ¿no? Tenemos la mirada sobre nosotras mismas desde nuestro lugar. Es interesante a veces cómo nos ven los varones, y a veces cómo nos ven de un modo nefasto, digamos, cuando podemos ponernos nefastas, ¿no? Porque también, digamos, no somos un encanto todo el tiempo, ¿no? A veces podemos ser bravas,
y los hombres a veces no saben muy bien qué hacer con nosotros. Entonces es interesante, ¿no es cierto?, la lectura que hacen los varones sobre nuestro costado más ruin, que también lo tenemos, ¿eh? Florencia, muchísimas gracias por pasar por el club, muchísimas gracias por tu tiempo, por charlar un ratito con nosotras. No, gracias a ustedes por invitarme a hablar de libros, de todo, digamos, es mi tema favorito, casi les diría que es de lo único que me interesa hablar, o sea que siempre estoy dispuesta para escuchar, para hablar, para intercambiar, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué podemos leer? ¿Qué interesante? Digamos, es lo que me interesa. Muchísimas gracias, Florencia, y siempre bienvenida al Club de Lectura. Gracias, gracias. Beso grande, gracias a ustedes.